repartos proporcionales, chicos. Repartos proporcionales, y es algo también que tiene que ver con la proporcionalidad directa e inversa. Algo que vamos a vincular ahí para que tengamos presente también. Entonces, hay repartos directamente proporcionales. Así como hay proporcionalidad directa, hay repartos directamente proporcionales. Y son los que consisten en repartir una cantidad en partes directamente proporcionales a varios números o a varios elementos, de tal modo que puedan construirse proporciones en las cuales la razón entre una de las partes y el total repartido sea igual a la razón entre uno de los números y la suma de ellos. Bueno, eso es algo ahí complejo, de una definición algo compleja. Aquí vemos algo más formal para un reparto de una cantidad en tres partes directamente proporcionales a tres números. Entonces, una cantidad que se parte una, dos, tres veces en tres numeritos, a 1, 2, 3, y aplicando la propiedad de las proporciones, decimos que en una serie de razones iguales, como son razones, estamos comparando razones porque son proporciones, la comparación de razones, cada antecedente es consecuente como la suma de los antecedentes es la suma de los consecuentes. Entonces recordemos que la parte de las razones es que en los numeradores no se llaman numeradores, sino se llaman antecedentes. Y los denominadores no se llaman denominador, sino se llama consecuente, para que tengamos las partes de la razón. Y nos dice que la suma de los antecedentes es a la suma de los consecuentes. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplito un poquito más para que nos quede claro. Un ejemplo. Un amigo y yo montamos una tienda de ropa. Yo he puesto 4.000 euros y mi amigo 1.000 euros para abrir el negocio. Cosas de la vida real. Vamos a abrir un negocio, yo puse 4.000 y mi amigo puso 1.000 euros y vamos a abrir un negocio. Al cabo de unos meses tenemos unos beneficios, tenemos unas ganancias. Entonces abrimos un negocio y recogimos unas ganancias de 20.000 euros. Lo podríamos repartir en partes iguales, 10.000 para cada uno, ¿cierto? Pero no es un reparto proporcional. Entonces ahí no es un reparto proporcional, ya nos nombran cómo es el reparto proporcional. ¿Qué sería un reparto proporcional? Para que sea un reparto proporcional, yo tengo que llevarme una cantidad mayor que la de mi amigo, puesto que yo puse más dinero para abrir el negocio. Eso sí sería un reparto proporcional. ¿Sí les quedó claro qué es un reparto proporcional? Sí, señor. Listo, entonces un reparto proporcional es eso. De acuerdo a la proporción de mi dinero que yo puse, recibo mis ganancias. Y es un reparto proporcional que directo, porque a medida que yo pago mi dinero, yo puse 4.000 euros, luego yo recibo más ganancias. Como yo puse más, recibo más. Si mi amigo puso menos, recibe menos. Es una proporcionalidad que ¿Directa? directa, obvio, directa. Como yo puse más, recibo más. Como mi amigo puso menos, recibe menos. Entonces es un reparto proporcional directo, directo. ¿Cuánto dinero me corresponde a mí y a mi amigo? Entonces, ¿cuánto dinero le va a corresponder? ¿Cuánto me va a corresponder a mí de esos 20.000 euros? Si yo puse 4.000 euros, ¿cuánto me corresponde? ¿Corchados? ¿Qué tengo que hacer ahí en ese problemita para hallar mi ganancia, mis ganancias de esos 20.000 euros? ¿Dividir? Bueno, vamos a mirar entonces qué tenemos que hacer.
Entonces, para resolverlo, decimos que el total es 20.000, nuestro total. Y nos dicen las cantidades. Entonces, ¿qué era lo que nos decían ahorita? Cada antecedente es a su consecuente, como la suma de los antecedentes es a la suma de los consecuentes. Entonces, la suma de los antecedentes es a la suma de los consecuentes. Mi antecedente es 20.000 o la suma de mis antecedentes es 20.000. Pues la ganancia que obtuve es 20.000. Quiere decir que en mi numerador o en mi antecedente va el total o la cantidad total. Siempre. Profe, Dime. ¿el antecedente es el de arriba o el de abajo? El antecedente es mi numerador o el de arriba, el numerito que va arriba es el antecedente, el consecuente es el denominador o el número que va abajo. ¿Listo? Entonces, mis consecuentes, entonces las cantidades, sumo las cantidades, porque ¿qué nos dice el problema? Entonces nos devolvemos a la diapositiva anterior. Cada antecedente es a su consecuente como la suma de los antecedentes es a la suma de los consecuentes. Entonces tenemos que sumar nuestros consecuentes. ¿Quiénes son nuestros consecuentes? Las cantidades que yo y mi amigo pusimos para abrir el negocio. 4.000 y 1.000. Lo sumamos, 5.000. Hacemos la división y eso nos da 4. Ese numerito es nuestra constante de proporcionalidad directa. En este caso, hallamos nuestra constante de proporcionalidad de esta forma, en este reparto proporcional. O ¿Vieron sea cómo que hallé? Dime. ¿cuánto lleva de la cuarta parte de lo que Entonces ese numerito 4, ¿qué hacemos con ese numerito 4? ¿Qué significa? Es el que vamos a multiplicar por nuestro precio o por el precio que nosotros dimos al principio, que fue 4.000 euros, por 4 serían 16.000 euros. Y 1.000 por 4, que sería 4.000 euros, que era lo que recibe, que es lo que recibe nuestro amigo, ¿no? Entonces ese numerito significa que 4 veces obtuvimos nuestra ganancia multiplicada Profe, 4 pero no veces se multiplicaría por 5.000, por porque como ese es el 5.000. resultado de las cantidades. Ok. Ok. No, las cantidades, porque nos da acá, o sea, el resultado de las cantidades, 5.000, entonces vamos a obtener el valor de las ganancias de acuerdo a las cantidades que obtuvimos. Entonces nosotros al iniciar se pusieron 5.000 de fondos y las ganancias que se obtuvieron fueron 20.000. Luego vamos a obtener cuántas veces se nos multiplicó ese 5.000. 4 veces. Luego esos 4 veces lo vamos a multiplicar por lo que cada uno puso en su problema o puso en su, al iniciar el, el, el negocio. Entonces ese numerito, así llamamos la constante, esta es la constante o el numerito que después vamos a multiplicar por las cantidades correspondientes que cada uno puso. Y así obtenemos el valor que obtiene cada uno y vemos que aumenta. A 4.000 pues recibo más, 16.000 y vemos que el de 1.000 recibe 4.000 euros, que es más poquito. Entonces es un reparto proporcional directo. Vemos que es directo porque si aumenta, como aumenta nuestra inversión, aumenta nuestra ganancia. Igual si disminuye nuestra inversión, disminuye nuestra ganancia. ¿Listo? ¿Sí, sí entendieron un poquito cómo se resuelve el problema? Sí, señor. Sí. Señor, Entonces tenemos Profe, nuevamente, dime, ¿en el quiz del miércoles también está este tema? no. Repartos proporcionales no va a aparecer en el tema pero sí va a aparecer razones y proporciones y proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa.
van a aparecer sobre esos temas y van a aparecer cosas. Listo, entonces, ¿qué nos vamos a encontrar también? Con que hay repartos inversamente proporcionales. Así como hay proporcionalidad inversa, también hay repartos inversamente proporcionales. Entonces podemos repartir cosas inversamente proporcionales. ¿Cómo? ¿Cómo sería ese reparto? Pues nos encontramos con que el reparto proporcional inverso, que parte de la máxima de que a más cantidad, menor proporción. Entonces, cuando más invertimos, menos recibimos. Algo así es el reparto inversamente proporcional. Un ejemplo, para que nos quede más claro. Entonces, la Asociación de Prensa Deportiva da un premio a las 3 jugadoras del equipo local de fútbol por su comportamiento deportivo durante la liga. Por el comportamiento le van a dar un premio. Para ello quieren repartir el premio de 3.600 euros de forma inversamente a la medida de faltas cometidas durante el torneo liguero. Las 3 jugadoras que menos faltas cometen del equipo son, entonces ahí tenemos a las jugadoras que menos faltas cometen, que es Carmen, María e Inés, que comete Carmen una falta, María 1.5 faltas por partido e Inés que comete 3 faltas por partido. Son las que menos cometen faltas. Entonces el premio va a ser repartido entre ellas 3.600. Van a repartir ese premio entre esas 3. Entonces quiere decir que a la que menos comete faltas, pues le dan más dinero. A la que más cometen faltas, pues le da menos dinero. Por eso es un reparto inversamente proporcional. ¿Si vieron ahí la inversa? Como esta cometió menos faltas, recibe más. Menos, una magnitud menos y la otra aumenta. Y como esta cometió más faltas, quiere decir que la magnitud aumentó, la otra disminuyó, el dinero disminuye. Para ella habría menos dinero. ¿Sí me quedó claro ese problema? Porque es de inversamente proporcional. Sí, señor. Listo, entonces por eso es inversamente proporcional. Entonces acá reparto inversamente proporcional. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Entonces nos dice que el total, la constante de proporcionalidad, los repartos inversamente proporcionales las vamos a hallar así de esta forma. Nuestro antecedente va a ser el total, nuestro total, en este caso nuestro premio de 3.600. Y nuestros consecuentes, aquí como los vemos aquí, van a ser los inversos. Por eso los vemos aquí, 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C, porque son el inverso de A, el inverso de B, el inverso de C. Por eso está así, 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C. Los inversos, por eso miramos los inversos. Entonces acá en el problemita nos decían, las magnitudes 1, 1 sobre 1, 1.5 y 3. Esas son las magnitudes que tenemos. 1, 1.5 y 3. Y nuestro total, que son 3.600. Entonces vamos a mirar el problema. Tenemos nuestra magnitud A, que es 1. Aquí la tenemos. El inverso de 1 sería 1 sobre A. Entonces 1 sobre 1 es 1. Por eso aquí la tenemos como 1. La B, nuestra magnitud B, 1.5. María, que cometió 1.5 faltas por partido. María, entonces María 1.5, el inverso de 1.5, que es 1 sobre 1.5. Entonces, este es el inverso de este. Vamos a hallar el inverso, 1
sobre 1.5. ¿Cómo convertimos este número a fracción? Porque no lo podemos escribir de esta forma. 1 sobre 1.5. ¿Cuál sería ese número? Si están por ahí, chicos, ¿cuál sería ese número? 1 sobre 1.5. ¿Cómo lo pasamos a fracción? Porque así no lo podemos escribir. El inverso de 1.5. ¿Uno y Corchador. medio? 1,5, ¿no? 1,5. El inverso de 1.5 sería 1,5. ¿Qué podemos hacer ahí? Entonces lo que podemos hacer es ampliar nuestros números. Profe, ¿cómo así? Entonces acuérdense que los números decimales, este numerito lo podemos convertir a un número entero. ¿Cómo, profe? ¿Cómo lo convertimos a un número entero? Entonces nos fijamos en los números decimales o en la parte decimal, que eso sí va a aparecer por ahí en el quiz, la parte decimal, por ahí de pronto les aparece una cosa así de los decimales. O en la evaluación final les puede aparecer una cosa de los decimales. Entonces, los decimales tienen parte entera y parte decimal. Nos fijamos en la parte decimal. Como solo tiene una décima, entonces lo multiplicamos por 10. Si tuviera, profe, pero es que, ¿cómo así? Si tuviera décimas y centésimas, O sea, se le agrega un 0, ¿sí? lo multiplicamos por 100. Claro, se le agrega un 0, por ahí dicen. Aquí, si tuviéramos 1,55, lo multiplicamos por 100. Profe, ¿cómo así? Entonces, si tuviéramos 1,555, ya tendríamos Sería milésimas. Los multiplicamos por 1000. Por 1000. Y así este número entonces ya no sería 1,5, sino sería ¿qué? 10. 10. Ah, o sea, la... Lo que hacemos estamos es corriendo la comita. La estamos corriendo, por eso estamos multiplicando por un 0. Por 10, porque estamos corriendo la coma. O sea, al hacer eso, la coma ya no existe. Al hacer eso estamos quitando la coma y nos quedaría aquí 15 y arriba como multiplicamos por 10 abajo, multiplicamos por 10 arriba. Y arriba nos quedaría, entonces el nuevo número nos quedaría 10 quinceavos. Listo. Y eso sí lo podemos simplificar. Quinta de 10, podemos sacar quinta de 10. Podemos simplificar este número sacando quinta de 10, que nos da 2. La quinta de 10 es 2. Y como sacamos quinta arriba, sacamos quinta abajo. Y la quinta de 15 es 3. Y nos queda 2 tercios. 2 tercios nos quedó ese número. Listo, chicos. Y nos vamos acá. A ver, entonces, 2 tercios. Ya nos quedaría el inverso. Profe, entonces, ¿cuál es el inverso de 1.5? 2 tercios. El inverso de 1.5 es 2 tercios. Ya vimos por qué. Porque convertimos este 1.5
este 1 sobre 1.5 en 2/3. Así es el inverso, pero como no se puede escribir así, lo que hicimos fue ampliar la fracción y convertirla en 2/3. Y así es la forma correcta de ver el inverso de 1.5. ¿Listo? ¿Claro? Listo. Ahora el inverso de 3. ¿Cuál es el inverso de 3? El inverso de 3, ¿cuál es, chicos? Alejo, ¿cuál es el inverso de 3? No, profe, no sé. Listo, recuerden que el inverso, entonces el inverso. Profe, ¿cómo sacamos el inverso? Entonces el inverso es 1 sobre el número 3. El inverso de 3 es 1/3. ¿Listo? Recuerden, ¿cuál es el inverso de 1? Entonces el inverso de 1 es 1 sobre Sobre 1. 1. ¿Y 1 sobre 1 cuánto es? 1. ¿Cuál es el inverso de 1.5? Ya sabemos que 1 sobre 1.5 no se puede escribir o está mal escrito. Lo que hacemos es convertir o ampliar esta fracción por 10. Lo que hacemos es multiplicar por 10. Profe, ¿por qué multiplicamos por 10? Porque este tiene una décima. Si tuviera 2, multiplicamos por 100. Si tuviera 3, multiplicamos por 1000. Y así sucesivamente. Y entonces esto nos da 10 sobre 15. Y esto nos da 2/3. Y ya hallamos los inversos. Ya tenemos los inversos. Profe, ¿pero por qué hallamos los inversos? Porque para solucionar un problema de reparto proporcional inverso, tenemos que hallar los inversos de las magnitudes. ¿Listo? ¿Cuáles son las magnitudes? Aquí están las magnitudes. Aquí están las magnitudes. La medida de faltas por partido. Carmen hizo una, María hizo 1.5 faltas e Inés hizo 3. Y vamos a repartir un premio de 3.600 euros. Profe, ¿pero por qué es inversamente proporcional? Porque se les va a repartir el premio. A la que hizo menos faltas se le va a repartir más dinero y así sucesivamente. Como hizo menos faltas, recibe más dinero. Entonces una magnitud disminuye, menos faltas, más dinero, aumenta la otra. Por eso sabemos que es inversamente proporcional. Listo, ya hallamos los inversos. Ahora vamos a mirar qué hacemos. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Listo, entonces nos dicen, hallan la constante de proporcionalidad. Listo, vamos a hallar la constante de proporcionalidad. Profe, ¿cómo hallamos la constante de proporcionalidad? Aquí la vemos, K. K es la constante de proporcionalidad, es igual al número total o el premio, al total que vamos a repartir o a lo que vayamos a repartir, que es el premio en este caso, 3.600, y lo vamos a repartir entre los inversos, que son, aquí veíamos que el inverso era 1, 2/3 y 1/3. Listo, eso nos da, sumamos, hacemos esta operación aquí, sumamos, aquí nos indican que sumemos los inversos, que los tenemos que sumar, los sumamos y esto nos da, como aquí estas son fracciones homogéneas, sumamos, dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores, 2 más 1, 3. Y tenemos esto.
y 3 sobre 3 es igual a tener 1. 3 sobre 3 es igual a 1. Luego 1 más 1 es 2 y nos queda 3600 sobre 2 y eso nos da 1800. 3600 sobre 2, 1800. Profe, ¿y ese 1800 qué es? Ese 1800 es la constante de proporcionalidad del reparto inverso. ¿Sí quedó claro ahí? ¿Cuál es ese 1800? Sí, señor, profe. Listo. Aquí lo hallamos de dividir el total o el premio que vamos a repartir entre los inversos, la suma de los inversos, que ya los hallamos. ¿Los inversos de quién? De las magnitudes. Listo, entonces seguimos. Ahora, ¿qué hacemos con ese 1800? Lo que vamos a hacer es multiplicarlo por los inversos. Vamos a multiplicar ese 1800, que es nuestra constante, por cada inverso. Entonces, como habíamos hallado, Carmen, que era, el inverso era 1, 1 por 1800, pues 1800. El inverso de María era 2/3, acordémonos que ya cometió 1.5, el inverso de 1.5 es 2/3, multiplicamos 2/3 por nuestra constante es 1800, y eso nos da 2 por 1800, nos da 2600. Aquí, ¿no? 1200 nos da 1200. Sobre 3, que luego dividimos sobre 3, nos da 1200. Y recordemos que el inverso de Inés, que había cometido 3 faltas, el inverso de Inés es 1/3. Luego 1/3 por nuestra constante, recordemos que nuestra constante es 1800, 1/3 por 1800 es 1800 sobre 3 y eso nos da 600. Y vemos que el premio es inversamente proporcional a las faltas, ¿no? Las repartimos como esperábamos. A la que cometió menos faltas recibió más premio, a la que cometió más faltas recibió menos premio. ¿Listo, chicos? ¿Y nos quedó claro esa parte? Sí, señor. Vale, vale. Listo, aquí tenemos otros problemitas y por último nos quedan estos dos problemitas. Acá nos quedan unos ejemplos, otro ejemplo para que nos quede un poco más claro. Sobre reparto proporcional y aquí nos quedan estos dos problemitas para responder en casa, dos problemitas para responder en la casa, ¿listo? Aquí este es el problemita que nos dice, en un juego se reparten 210 puntos de forma inversamente proporcional, ya nos dicen que es de forma inversa, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer, hallar los inversos. Al número de fallos cometidos. Gerardo ha cometido 4 fallos, Rubén 6 y Sara 12. ¿Cuántos puntos le corresponden a cada uno? Quiere decir que entre más fallos cometidos, más fallos, menos puntos. Entonces tenemos que hallar los inversos. En el primero nos dicen que es inversamente proporcional, entonces hallamos el inverso de 4, que es un cuarto. El inverso de 4 es un cuarto. El inverso de 6, un sexto. El inverso de 12, un doceavo. Listo. ¿Qué vamos a repartir? 210 puntos. Aquí se los 210 puntos. ¿Y eso para qué es? Para hallar la constante de proporcionalidad de reparto inverso. Tenemos que sumar los inversos. Y así hallamos la constante de proporcionalidad. Esto es un 10, ¿no? 210. Profe, cuando se ¿Sí acabe, ven? vamos a entrar con el mismo link. No, ya se nos acaba la clase, chicos. Ah, bueno, listo.
Ya se nos está finalizando, entonces les estaba explicando este problemita que es de inversamente proporcional, de reparto inverso. Lo hallamos de esta forma, ¿no? Utilizando la constante de proporcionalidad del reparto inverso, que es de esta forma. Lo hallamos de esta forma. Y acá se quieren repartir 180 caramelos entre Lidia, Ernesto y Rodrigo, de modo que, que la menor tenga más caramelos y el mayor menos. Entonces ahí es reparto. ¿Qué es reparto sería ahí? ¿Qué reparto sería ahí, chicos, en el segundo problemita? ¿Inverso o directo? Inverso, ¿no? O inverso. Inverso, inverso, porque entonces nos dice, si sus edades son 3, 4 y 6 años, entonces aquí nos dicen que al que menor edad tenga, le vamos a dar más caramelos y al mayor le vamos a dar menos. Entonces una magnitud aumenta y la otra disminuye. Entonces es inversa también. También debemos hallar los inversos aquí y hallarlo de forma de reparto proporcional inverso. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos subir a la plataforma? Vamos a subir esos ejercicios, estos dos ejercicios de acá. Y vamos a resumir, como siempre, lo más importante, que serían los ejercicios que tenemos aquí para que nos queden claros lo del reparto proporcional inverso y directo. Y la próxima clase, entonces, repasamos un poquito más sobre estos problemitas para que nos quede más claro. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Sí, señor. Claro, claro, un poquito más que lo de razón, proporción, proporcionalidad directa e inversa. Sí, profe. Listo. Sí, señor. Entonces recuerden que el miércoles nos vemos, nos reunimos para aclarar dudas sobre el quiz. Les doy algunas indicaciones que van a tener sobre el quiz y les habilito el quiz ese día. ¿Listo? Ok, Listo, profe. O sea que no Listo. lo vamos a hacer en clase. No, o sea, nos vamos a reunir, yo les doy las indicaciones y ahí yo les doy las indicaciones de cómo lo vamos a realizar. ¿Listo? El miércoles nos reunimos y yo les doy esas indicaciones ahí de cómo vamos a realizar el quiz. ¿Listo? Listo, listo, profe. profe. Listo, pues. Entonces, chaito, chicos, que tengan un Chao. bonito día. ¿Listo? Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, Listo, gracias. profe, gracias igualmente. Chao, hasta la próxima.